Claro, todo esto no comienza en 1771, que estamos conmemorando los 250 años, sino que comienza antes. Comienza en el momento en que en Madrid se funda el Colegio de los Escoceses. E incluso podríamos decir comienza antes. Comienza cuando esa figura de William Semple va a ser una figura, pues, de esos agentes católicos extranjeros que va a tener o que van a estar vinculados a Felipe II. Ahí, como ven ustedes, esto no va a ser solamente una charla de la historia de un seminario, de la presencia nacional, sino que vamos a tener alta política. O incluso podríamos comenzar antes. Podríamos comenzar cuando en el siglo XVI se producen las distintas reformas anglicana y protestante, tanto en Inglaterra como en Escocia. Y precisamente ahí nos encontramos como una de las medidas primeras que se toman tanto en Inglaterra como en Escocia va a ser la prohibición del ejercicio de la enseñanza, pues en este caso a los que van a ser los futuros sacerdotes. Y eso va a conducir a la necesidad de fundar colegios. Al principio se habla de colegios próximos a lo que sería ese canal de la Mancha, colegios primero para la educación católica y después colegios, porque eso ocurre con el Colegio de los Ingleses de Roma, por ejemplo, colegios para la formación de sacerdotes católicos ingleses, escoceses o irlandeses que regresasen a sus patrias. El concepto patria no es el mismo que tenemos ahora en el siglo XVI que en la actualidad. Y ahí es cuando se empiezan a fundar esos colegios de ingleses, irlandeses y escoceses, todavía fuera de lo que es actualmente España, de lo que incluso era la monarquía de Felipe II. ¿Dónde se van a establecer esos colegios al principio? Como les he dicho, en las proximidades. Douai, por ejemplo, Reims y, por supuesto, en la propia ciudad de Roma. Lo que ocurre es que a partir de 1588, año singular, año esencial en todo esto, ese intento de invasión marítima, gran invasión de Felipe II a Inglaterra para acabar con su antigua cuñada, Isabel I, pero no lo hizo porque fuese su cuñada, naturalmente. No se van a mandar todos estos barcos por estas razones, ¿no? Ese desembarco anfibio, ¿no? Pensado para hacerlo desde los Países Bajos. Bueno, pues antes, en el año 87, y esto es muy importante hablarlo entre escoceses, se había producido la ejecución de la reina María Estuardo, que era una reina católica, la reina católica de Escocia, futura madre, o madre ya, del que va a ser el futuro heredero de Isabel I, Jacobo I o Jacobo VI, dependiendo si hablamos de la historia de Escocia y de la historia de Inglaterra. Bueno, cuando a partir de 1588-89 esos colegios ya se empiezan a fundar en la monarquía de Felipe II. Lo que no han podido hacer los barcos, a lo mejor lo podrá hacer la formación de sacerdotes que van a ser enviados para apoyar, para levantar, si es necesario, a la población católica de Inglaterra, de Irlanda o de Escocia. Y ahí es cuando se funda el Colegio de los Ingleses de Valladolid, en septiembre de 1589. Y ahí es cuando en Valladolid, en 1590, se funda el Colegio de los Irlandeses. Lo que ocurre es que se traslada rápidamente a Salamanca, porque consideran que en la misma ciudad, ingleses e irlandeses, obtener las limosnas para estos dos colegios iba a ser complejo. Los irlandeses van a fundarse un buen número de colegios.
desde ese 1590 en el siglo XVII, en Santiago de Compostela, en Sevilla, en Madrid, en Alcalá de Henares, en Lisboa. De los ingleses se iban a fundar en Valladolid, el Colegio de San Albano, que sigue existiendo, el de Sevilla de 1592. Qué interesante era Sevilla para poder incluso hacer ese embarque hacia Inglaterra, la gran ciudad marítima por antonomasia, y el Colegio de Madrid de 1610. Y después, un poquito más tarde, el de los escoceses de Madrid, que vamos a hablar a continuación también. Bueno, ahí ya tenemos los colegios que yo he denominado del exilio católico, los de ingleses, irlandeses y el de escoceses. Bueno, pues el de escoceses, claro, porque no vamos a ir detallando cada uno porque estamos aquí hablando de escoceses. El de escoceses, ahí la figura fundamental va a ser este militar William Semple. Este militar que al principio había tenido mucha importancia en la revuelta de los Países Bajos, que después se va a poner al servicio de Felipe II, que va a entregar distintas ciudades de los Países Bajos a Felipe II, que se va a convertir en agente católico escocés para Felipe II. Felipe II tiene un aparato de embajadores, de enviados, de agentes, de espías. No solamente lo tenía él, sino que lo tenían otros reyes, muy destacado, y Semple era uno de ellos. Poco pagado, porque tenía problemas Felipe II serios con la hacienda, y precisamente el ser poco pagado va a llevar a que después William Semple quiera ajustar cuentas con la monarquía de España, y ya que ustedes no me pueden pagar todo lo que me deben, pues páguenmelo en patrimonio, y ese patrimonio inmobiliario en Madrid va a favorecer la fundación del Colegio de los Escoceses. Eso va a ser algo importante. También va a ser algo importante, bueno, él se casó con una española, María de Ledesma, una viuda, que va incluso a vivir en el futuro Colegio de los Escoceses de Madrid sin interferir en la vida cotidiana del seminario. Y también ahí va a ser muy importante la figura de un sobrino de este coronel, el padre Hugo Semple, un jesuita, y aquí ya aparece otra de las piezas fundamentales de toda esta historia que vamos a contar: la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús no van a ser los propietarios de estos seminarios, sino que van a ser los administradores, van a ser los profesores, van a ser los que van a hacerles funcionar a estos seminarios. ¿Por qué se concede a los jesuitas esta potestad o esta competencia? Bueno, pues porque son una orden con una gran prestigio en aquellos momentos, han protagonizado una expansión a lo largo de toda Europa especial, han fundado numerosísimos colegios. En Valladolid ya tienen varios colegios. Bueno, en las principales ciudades es que no falta una ciudad importante donde no hayan fundado los jesuitas. Están especializados en la formación de sacerdotes. El Concilio de Trento, que ha finalizado en 1563, ha puesto mucho énfasis en la necesidad de formar a sacerdotes, y los jesuitas son unos especialistas. Y por lo tanto van a ser los profesores en los ingleses, los profesores en los irlandeses y los profesores en los escoceses. Pero eso no quiere decir que esos colegios fuesen un lugar de vida tranquila, apacible, paradisíaca. Había muchos problemas. Primero, por la convivencia si te ibas a un colegio de irlandeses, entre la convivencia de irlandeses procedentes de las distintas provincias. Si te ibas a un colegio de ingleses, problemas de convivencia entre los jesuitas españoles y los jesuitas ingleses. Decían los seminaristas ingleses que los profesores les españolizaban y que les mandaban a los colegios de los jesuitas, pues por ejemplo a este colegio, que
ya veremos en nuestra historia, este primero fue un colegio de jesuitas españoles y el colegio quizás académicamente más importante de la Compañía de Jesús en el siglo XVI y XVII. Y luego había un problema en estos seminarios, pues que estaban los jesuitas, venían los exiliados, esos jovencitos exiliados, les formaban y los mejores entre aquellos que formaban, pues procuraban que no solamente fuesen sacerdotes, sino que fuesen jesuitas. Entonces no estaban formándose, no se iban a formar en esos seminarios para ser jesuitas escoceses, sino para ser sacerdotes seculares escoceses que volviesen a Escocia. ¿Me entienden la diferencia? Es una diferencia muy importante. Se empieza a acusar a los jesuitas de aprovecharse de la misión de Inglaterra, de la misión de Irlanda y de la misión de Escocia. Es que les tengo que tratar en paralelo porque los problemas son muy semejantes, de aprovecharse de esa misión y de aprovecharse de esa infraestructura. En el caso de los escoceses, a mí me ha interesado muchísimo la figura en el siglo XVIII de un jesuita escocés llamado William Clerk. William Clerk va a revitalizar un colegio de escoceses en Madrid, pues, que no terminaba de funcionar y además no terminaba de enviar sacerdotes a Escocia. Pero William Clerk va a poner en marcha la posibilidad de tener una especie de seminario de nobles en ese colegio de escoceses de Madrid, de que fuese un centro universitario, y William Clerk va a ser confesor de Felipe V, del primero de los Borbones. No sé por qué razón, fíjense ustedes, hago un paréntesis, porque ya les he metido una primera tralla importante de política. No sé por qué hoy en el Facebook ponían Felipe V, un rey como Putin en Rusia. Todavía no lo sé porque Felipe V era un hombre que ganó la guerra de sucesión, más bien la ganaron otros por él, y dirigir, y por eso me ha venido este artículo que no me ha dado tiempo a leer hoy en las redes. Felipe V tuvo una vida personal muy atormentada, tenía un problema mental muy serio y los confesores eran muy importantes. El confesor real no solamente tenía que acudir en 2 ocasiones, como William Clerk lo hacía al Real Sitio de San Ildefonso de la Granja, a escuchar al monarca en 2 ocasiones al día. Además, Felipe V cambió el día por la noche, hasta que llegó el bueno de Farinelli, y entonces las cosas en la corte se empezaron con la música, una especie de musicoterapia, se empezaron a normalizar. Pero William Clerk, el confesor real, era una especie de ministro de asuntos religiosos y de asuntos culturales de la monarquía. William Clerk, este jesuita escocés, pues fue director de la Biblioteca Real, que es la Biblioteca Nacional. William Clerk controlaba el nombramiento de los obispos, porque todos los obispos eran nombrados por los reyes, canónigos, catedráticos de las universidades, etcétera, etcétera. Bueno, fue un jesuita hasta su muerte en 1743, un jesuita escocés muy, muy importante. Pero ese colegio de los escoceses de Madrid no funcionaba bien. Así como los ingleses de Valladolid y Sevilla funcionaban bastante bien, los irlandeses, a pesar de sus peleas, bien, pero el de escoceses de Madrid, en total hasta 1767 solamente van a enviar 17 sacerdotes a la denominada Misión de Escocia. ¿Qué pasa en 1767? Pues ahí está la clave fundamental de nuestra charla. Carlos III decide expulsar a los jesuitas de la monarquía española, de la noche a la mañana, del 2 al 3 de abril de 1767. 2.500 jesuitas en la península, 2.500 jesuitas, les tenemos contados todos. La universidad
española ha tenido un gran interés en distintos proyectos de investigación sobre la Compañía de Jesús. 2.500 en Indias, 5.000 jesuitas embarcados hacia Italia. Bueno, eso va a suponer... ¿eso pasó solamente en España? No, había pasado antes en Portugal, pasó también en Francia, pasó después en Nápoles y en Parma. Y no solamente Carlos III se conformó con expulsar a los jesuitas, con expropiar todas las propiedades de los jesuitas. Ya veremos quién van a estar en el reparto, ¿eh? No solamente se va a conformar con eso, sino que los monarcas del denominado despotismo ilustrado van a conseguir que tras la muerte de Clemente XIII, del Papa Clemente XIII, se elija a un papa adecuado para disolver la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. Esto ya no es una expulsioncilla de 5.000 personas. Esto es una disolución de una orden religiosa dentro de la Iglesia Católica. Por parte de los monarcas católicos, especialmente de los Borbones, que reinaban en Nápoles, en Parma, en España, en Portugal no, en Francia sí, etc. Bueno, ¿esto qué va a suponer? Pues va a suponer, como les he dicho, la desamortización, la primera desamortización de todos los bienes de los jesuitas. Esto va a ocurrir después en España de los motines de Esquilache, que si después en el diálogo pues sale a colación, pues lo podemos mencionar. Lo primero que hacen es también expulsarles de los seminarios de ingleses, de escoceses y de irlandeses. Y hombre, todo se había hecho con un sigilo tremendo. Se había formado incluso dentro del Consejo de Castilla un consejo extraordinario. Milagrosamente los jesuitas no se habían enterado, porque se solían enterar absolutamente de todo lo que ocurría. Y eso se hizo por el Consejo Extraordinario y tenían una lista perfectamente de todos esos colegios donde tenían que actuar. Bueno, pero se confundieron al principio y confiscaron los seminarios de ingleses, de irlandeses y de escoceses. Y ahí, eso sí, se recurrió a las embajadas y dijo, no, esto no es propiedad de los jesuitas. Esto no es propiedad de los jesuitas. Esto es propiedad de los respectivos católicos de aquellos países. Todavía no se había restablecido convenientemente, se empezaba a ver ya algún vicariato apostólico en Inglaterra, no se había restablecido la jerarquía católica en Inglaterra, no había un obispo como el otro día vimos al cardenal de Westminster, no había. Entonces, ahí sí que, a la hora de la propiedad, sí que se actuó con las embajadas. Bueno, ¿y qué pasa en Valladolid? Pues en Valladolid es que era una gran capital jesuítica. Existían 2 colegios propiedad de la Compañía de Jesús, lo que es hoy la parroquia de San Miguel, el colegio de San Ignacio, que se llamaba, el colegio de San Ambrosio, esto es el colegio de San Ambrosio, la dirección del colegio de San Albano de los ingleses, el colegio de Medina del Campo, lo que es la parroquia de Santiago, Medina del Campo, el colegio de Villagarcía. Ya no existía el noviciado de Simancas, pero había existido un noviciado en Simancas en el siglo XVI. Por lo tanto, tenemos que Valladolid era una capital jesuítica. Y nos centramos en San Ambrosio, porque claro, es que no podríamos habernos llegado, y llegaron los escoceses en el 71, ¿no? ¿Por qué llegaron los escoceses en el 71 a Valladolid? Porque se expulsó a los jesuitas. Y entonces nos centramos en San Ambrosio. Como pueden ustedes observar, si contemplan un poquito el edificio quizás ha tenido distintas divisiones, hoy ya está muy unido, pero ahí se demuestra que hubo un reparto a partir de 1767. ¿Los obispos, por ejemplo, se opusieron a la expulsión de los jesuitas? Nada más que 5. ¿Por qué no se opusieron los obispos españoles a la expulsión de los jesuitas?
Pues porque dependían de su nombramiento del rey de España. ¿Se opusieron a la extinción de la Compañía de Jesús? No. Muy pocos. El obispo que le salía a Carlos III jesuítico, si estaba en la diócesis de Tortosa, se quedaba en Tortosa para toda la vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los obispos quisieron que las iglesias de la Compañía de Jesús se convirtiesen en parroquias y se repartieron absolutamente todo. Existe en el archivo de la catedral un cuadro, es impresionante porque sin existir el Excel en el siglo XVIII, es un cuadro magnífico, bastante grande, casi más de un DIN A3, donde cálices, patenas, absolutamente todo que estaba en los colegios de los jesuitas fue repartido, absolutamente todo. Y los obispos no hicieron asco absolutamente a nada. Y la iglesia del Colegio de San Ambrosio se convirtió en parroquia de San Esteban. La antigua parroquia de San Esteban estaba más hacia el Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Era una parroquia pues, que no estaba en buenas situaciones y dijeron, pues estupendo, los jesuitas han sido expulsados de su iglesia, allí se establece la parroquia de San Esteban. Las parroquias antiguas de San Miguel y de San Julián, una detrás de San Benito y otra en la plaza de San Miguel, se unificaron en la iglesia del Colegio de San Ignacio. Y por eso se convirtió en Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián. Porque Carlos III tenía mucho miedo a que volviesen los jesuitas. Y por allí por donde habían pasado los jesuitas, puso la corona real y la protección real. Pero claro, ¿y los colegios? Pues el Colegio de San Ignacio, o sea, toda la manzana pues que ocupan hoy las calles de San Ignacio, Concepción, Doctor Cazalla, eso se convirtió en un cuartel. Pero el de San Ambrosio, que era el gran colegio académico, el cercano a la Compañía de Jesús, a la universidad, donde vivían los antiguos catedráticos, por ejemplo, de propiedad de la Compañía de Jesús de la universidad, el de San Ambrosio, ¿a qué se iba a dedicar? Y entonces ahí empieza la pequeña lucha. Hay cartas, cientos de cartas dirigidas al obispo de Valladolid, del obispo de Valladolid a los ministros de la monarquía. Aquí era un buen lugar para el establecimiento de una escuela de latinidad. Los jesuitas habían sido maestros de latinidad y los obispos dicen, el obispo de Valladolid dice, yo no tengo un buen seminario diocesano, ¿por qué no establecerlo en el antiguo Colegio de San Ambrosio? Y entonces empiezan a haber cartas, pues sí, se podría establecer una parte, podría ser un hospital, otra parte puede ser, no les voy a detallar todas las vicisitudes, una parte puede ser una escuela de latinidad, otra parte puede ser el seminario, otra parte puede ser la parroquia de San Esteban. Y mientras tiene lugar el debate vallisoletano, en Madrid tiene lugar el debate entre escoceses e irlandeses. Resulta que a alguien se le ha ocurrido, los colegiales de Alcalá de Henares, especialmente irlandeses, se les ha ocurrido, oye, los escoceses tienen un buen colegio en el centro de Madrid, tienen rentas, ¿por qué no nos unimos irlandeses y escoceses? Claro, eso saltó como la pólvora. Saltó como la pólvora. Ahí la correspondencia ya no es que la encontremos en la Catedral de Valladolid, en el archivo de Curia, es que la encontramos en Simancas. Los ministros, Campomanes, ahí hay una lucha porque los irlandeses están frotando las manos. Nos van a unir a los escoceses que tienen rentas y tienen menos colegiales que nosotros. Pero aparece un hombre inteligente, venido de lejos, que es Juan Guedes, procurador de esa iglesia escocesa católica que se empieza a reconstruir. Y además también hay otro personaje
en esta novela, como ven ustedes, ¿para qué existirá la novela histórica si la historia en realidad no necesita ninguna ficción? Hay otro personaje que le ha ido bien, que ha logrado restablecer el Colegio de los Ingleses de Valladolid, que incluso ha logrado que el Colegio de los Ingleses de Sevilla y el de Madrid se unan en Valladolid. Y es el primer rector no jesuita del Colegio de los Ingleses, que es un gran bibliófilo llamado Monseñor Perry. Le ha salido bien, tiene un buen director espiritual, el padre Schaeffer. En 1768 han recibido los primeros colegiales ingleses después de los jesuitas. Y entonces Perry, desde los ingleses, y Guedes, desde los escoceses, dicen, oye, no lo dicen así, yo se lo resumo y se lo hago un poco más llevadero a estas horas de la tarde. Oye, ¿y si te estableces en Valladolid en el Colegio de San Ambrosio? Yo te ayudo a conseguir todo ese proceso. Y Perry, ahí hubo alianza anglo-escocesa. Sí. Hay que tomar modelo. Ahí hubo alianza anglo-escocesa. Bueno, se juntaba el debate de Madrid a alto nivel y el debate de Valladolid, el obispo de Valladolid no muy convencido, y eso del hospital, y yo quería establecer mi seminario, y vienen ahora los escoceses, pero los que ganan es Perry por los ingleses y Guedes por los escoceses. Al principio, pues no estaba preparado este lugar, y el rector de los ingleses les acoge en San Albano, en la calle que entonces no se llamaba Don Sancho, sino que se llamaba de Real de Burgos. La calle Real de Burgos llegaba desde el convento de Santa Clara hasta la Cruz Verde. Esa era la gran circunvalación de Valladolid. Les acoge y viven allí colegiales ingleses, colegiales escoceses, profesores, etcétera, etcétera. Y aquí viene un poco, Guedes y Perry también son muy universitarios, pero hasta cierto punto, y aquí viene la relación con la universidad, y la universidad está viviendo en esos momentos un tiempo de reforma universitaria. Lo que quiere Perry por una parte y lo que quiere Guedes por la otra es que los colegiales que van a estudiar en los seminarios, pues la universidad les convalide los títulos de teología. Eso no era ninguna novedad, eso había ocurrido con los jesuitas muchas veces, ¿Por qué? Y esto mi rector, mi jefe, va a decir, pero bueno, estos seminaristas, porque decían que la universidad, a ver si tengo aquí la frase exacta, la encuentro, se podían esos seminaristas en la universidad aprender costumbres mundanas. Entonces no les dejaron ir a la universidad. No les dejaron ir a la universidad, pero los nuevos estatutos, y ahora viene una cosa que no quiero que se me olvide, los nuevos estatutos de los escoceses y de los ingleses, elaborados y revisados por Campomanes y por Carlos III, tuvieron muy en cuenta el modelo de la universidad para convertir sus seminarios en pequeñas universidades. Lo que no quiero es que se me escape es que Carlos III, como les he dicho, tenía mucho miedo a que volviesen los jesuitas. Yo creo que no estaba convencido que iban a volver los jesuitas. Y entonces quería controlar el nombramiento de los rectores de los ingleses y de los escoceses. Y el rey de España, desde Carlos III, va a nombrar al rector de los escoceses y al rector de los ingleses, a través de una real cédula. Y esto se sigue haciendo. Esto se ha hecho hace muy poco tiempo. Tenemos al nuevo rector de los ingleses, pues ha tenido una real cédula del rey Felipe VI, por la cual ha nombrado al padre John Flynn, rector del Real Colegio de los Ingleses. Claro, hubo también un periódico de Valladolid que dijo: el gobierno ha nombrado al rector de los ingleses. Que no. Eso lo ha estudiado muy bien el profesor Félix Martínez Llorente, de Historia del Derecho.
que hay reales cédulas desde el siglo XVIII por la cual tanto al rector de los escoceses que le tenemos ahí como al rector de los ingleses se utiliza en el sistema legislativo español solamente para esas dos ocasiones la real cédula, y se sigue haciendo por este motivo. Es algo realmente interesante e importante. Bueno, pues los dos colegios van a ser reales colegios, los dos colegios van a recibir la corona real en sus escudos. Va a ser un poco un proceso muy paralelo. Los irlandeses solamente existieron y terminaron existiendo en Salamanca. Voy pasando aquí las muchas cartas. Guedes, fíjense, el bueno de Guedes, el primer rector de los escoceses en Valladolid, es el primer apologeta que he encontrado del tiempo meteorológico en Valladolid. Dice: Valladolid es mejor temperamento que el de Alcalá, por estar más inmediata a los puertos por donde deben venir y volverse los alumnos escoceses a su patria, y no ser tan caros los alimentos. Como escocés consideraba que el aire de Alcalá de Henares era caliente y pesado, y por eso le gustaba mucho más el frío del norte de Valladolid, porque incluso las nieblas de Valladolid le recordaban el tiempo de Escocia. Ya había que dar vueltas al argumento. Es el primer enamorado que me he encontrado yo de las nieblas de Valladolid, Monseñor Guedes, cuyo retrato ya restaurado se encuentra también en el Colegio de los Ingleses de Valladolid. Es muy interesante, que habrán visto esta mañana. Es muy interesante y además está en un lugar muy bien puesto. ¿Y Carlos III por qué le interesaba? Pero no hemos dicho que Carlos III había expulsado a los jesuitas. Alguno pensará, ustedes, Carlos III era un rey tremendamente contrario a la Iglesia. Pues no. Carlos III consideraba que la expulsión de los jesuitas era una medida terapéutica. Carlos III era un hombre tremendamente religioso. Y le preocupaba, también era un hombre que estaba en guerra contra los ingleses, y le preocupaba, pues un grupo que a mis alumnos, yo les doy siempre mucho la lata con ellos, que son esos rebeldes escoceses católicos que habían apoyado desde el siglo XVII a Jacobo II Estuardo, y que en el siglo XVIII habían intentado también incluso invadir desde Escocia e Inglaterra. No los jacobinos, sino los jacobitas, que es diferente. Los descendientes de los Estuardo, aquellos que habían sido exiliados en Francia. Y, por ejemplo, un santo que yo he estudiado mucho, San Juan Bautista de la Salle, fue su maestro en Francia en la época de Luis XIV. Bueno, pues así llegamos a ese 31 de mayo de 1771, cuando entraron finalmente los escoceses en este antiguo colegio de San Ambrosio. La iglesia era, como les he dicho, la parroquia, este era el seminario. Hubo ahí también un pequeño debate sobre el oratorio, lo que es actualmente el oratorio del padre Lapuente, el relicario. Ahí hubo también un debate si pertenecía o no pertenecía al seminario. Y ya por real cédula de 18 de octubre de 1778, Carlos III cedía al episcopado de Escocia el edificio del colegio de San Ambrosio. Bueno, y esto va a llevar a que, y ya con eso quiero ir terminando y dar paso, si quieren, a algunas de alguna pregunta. Pues a pesar de que no iban a la universidad, a pesar de que pensaban que la universidad podía contaminarles mundanamente, a pesar de que se convirtieron de alguna manera en una isla de Inglaterra y de Escocia en Castilla, pues ingleses y escoceses fueron muy cercanos a la propia historia de Valladolid. Por ejemplo, en Valladolid hubo unas inundaciones terribles en 1788, y los seminaristas escoceses, junto con su rector, usaron el barco que acababan de construir, y gracias a él pudieron rescatar una docena de familias que moraban en la calle de los Francos, la actual calle Juan de Mambrilla, y eso lo cuenta el primer periódico de Valladolid, el Diario Pinciano. Eso lo cuenta el único redactor de ese Diario Pinciano, que era José Mariano Beristain, un hombre, por cierto, de universidad.
Bueno, pues el conde de Floridablanca, retratado por Goya, escribió en nombre del rey a los escoceses para expresarles su gratitud a todos los que habían contribuido al relieve del sufrimiento del pueblo, especialmente el gobernador y magistrados, policía y milicia y los estudiantes del colegio escocés. Guedes va a ser nombrado obispo coadjutor y saldrá hacia Escocia en 1781, y sus sucesores van a hacer otra cosa también interesante, que también lo habían hecho los ingleses: construirse una casa para el verano. Los ingleses lo hicieron en Viana de Cega y los escoceses lo hicieron en Buecillo. Qué bonito es ese camino. Ojalá pronto la casa grande de Buecillo, que ha estudiado también Seamus Manion, ojalá pueda tener una utilidad. Pero fíjense ese camino que hacemos desde Laguna de Duero hacia Buecillo y vemos esa casa que fue ocupada por Wellington. Ahora sí, Wellington, el general que de las pocas veces que los ingleses han estado aliados con los españoles contra Napoleón. Bueno, eso ocurrió también en Buecillo, y los ingleses y los escoceses tuvieron ese concepto de veraneo, de cambio de lugar en el tiempo del descanso. Luego, en el siglo XIX, pues los seminarios van a vivir un poco al unísono de la propia vicisitud política de España, ¿no? Fernando VII es el último monarca que va a visitar tanto el colegio de los ingleses como el de los escoceses. Se lo pusieron un poco en el programa, y vino con su paciente tercera esposa, María Amalia Josefa de Sajonia. Después tenemos que decir, y yo estoy convencido, que los escoceses y los ingleses fueron los introductores del fútbol en Valladolid, sin duda, y del fútbol en España. Eso también José Miguel Ortega, cronista deportivo de Valladolid, lo tiene claro. Incluso antes de lo que aparece en los papeles, estos seminaristas estaban jugando al fútbol. O sea, que se olviden del Recreativo de Huelva y de los Ingenieros de Riatinto, que fueron los ingleses y los escoceses que años después ganaron a un Real Madrid que estaba viniendo haciendo ruta en 1907, y ahí también se unieron. Fue como una especie de selección anglo-escocesa para ganar al Real Madrid, que le ganaron 6-2. Luego también es muy interesante la compra de la finca que llamamos de Canterac, que también pertenecía al colegio de los escoceses, que anteriormente había sido de un general que había combatido contra Bolívar, el general César José de Canterac, y que anteriormente había sido de los dominicos. También es interesante esa finca de los escoceses. También es muy interesante el papel de escoceses y de ingleses durante la Guerra Civil. El rector de los ingleses, Monseñor Hempson, ese era un personaje, ese sí que era un personaje de novela para el tiempo de la Guerra Civil, porque además todo eso él era un gran especialista en radiofonía, y entonces tenía contactos absolutamente con las embajadas, y tengo también referencias de haber sacado de Valladolid a personas de ambos bandos. Y la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial pues supuso la interrupción de estos seminarios, pero se restablecieron pronto. El de los ingleses en el año 48, el de los escoceses en el año 50. Los escoceses celebraron muy mucho el bicentenario en Valladolid en el año 1971. Veíamos ayer alguna foto. Los escoceses y los ingleses estaban también vinculados a la vida diocesana, por ejemplo, a la Semana Santa. Mientras que los ingleses procesionaban con la cofradía de la Veracruz, los escoceses procesionaban con la cofradía de Jesús Nazareno. Y así también con la catequesis de la parroquia de San Andrés, con la Legión de María, con todos los actos diocesanos en la catedral, y así por espacio de 217 años, en los cuales fueron enviados en la etapa vallesoletana. Ayer durante la Eucaristía se mencionó, y hoy quiero que lo volvamos a mencionar. Fíjense, en este tiempo 387 sacerdotes formados en Valladolid volvieron a Escocia frente a los 17
del tiempo de Madrid. Además de las ordenaciones que van a diaconales y algunas sacerdotales, por ejemplo, el obispo auxiliar del cardenal Cascajares va a ordenar a escoceses, a sacerdotes escoceses. Hasta que en agosto de 1988 salieron de Valladolid. El norte de Castilla les despedía goodbye a los escoceses y los ingleses se quedaban en Valladolid e incluso celebraban el 4º centenario de la fundación del Colegio de los Ingleses, al cual vino como legado pontificio el cardenal Marcelo González. ¿Qué pasó con el papel de los escoceses, con el lugar de los escoceses? Pues lo que había sido una cesión a la Iglesia escocesa, a la Iglesia Católica Escocesa, pues pudo adquirir la diócesis de Valladolid, y el arzobispo José Delicado Baeza, y poniendo al frente del mismo al sacerdote extremeño Francisco Cerro Chávez, que soy el arzobispo de Toledo y primado de España, pues pusieron en marcha este centro diocesano de espiritualidad que dirige hoy mi amigo Julio. De alguna manera, Julio, tú has conseguido también unir todos los espacios. De nuevo, lo que era el antiguo Colegio de San Ambrosio tiene comunicación con la Iglesia, y tiene comunicación con el oratorio, y tiene comunicación con la capilla de la congregación, que era la capilla propia del seminario. De alguna manera, también hoy en día, visitando este centro de espiritualidad, podemos seguir una historia que para lo educativo, para lo formativo, para lo espiritual, por aquí ha pasado Francisco Suárez, por ejemplo, por aquí ha pasado Luis de la Puente, por aquí ha pasado Francisco de Rábago, que fue otro confesor real. Entonces aquí en San Ambrosio han vivido los 5 catedráticos de la Universidad de la Compañía de Jesús. Había una cátedra propiedad de la Compañía de Jesús, como había otra de los dominicos. Entonces, bueno, esto ha sido un espacio, y luego toda la historia de los escoceses. A mí me ha gustado mucho en lo que habéis escrito vosotros, en lo que probablemente has escrito tú, en la invitación que hemos recibido, Miguel, y con esto termino, de por qué habéis venido a Valladolid a celebrarlo. Valladolid es un nombre, y esto no lo dice cualquiera de los que han venido a Valladolid, y Valladolid ha venido mucha gente de fuera. Valladolid es un nombre que significa éxito para nosotros. Y desde 1771 el nombre de Valladolid creció en renombre en la comunidad católica escocesa. Lo que decía ayer el rector de los escoceses, cada vez que un sacerdote se ha formado aquí, después toda esa labor que ha hecho en Escocia se ha multiplicado por muchas veces. Y dice otra cosa bien bonita don Miguel: venimos para marcar un aniversario, pero también para proclamar nuestra gratitud a Dios por el placer y el privilegio de vivir 6 años de nuestra juventud en España, y concretamente en Valladolid, y recordar con afecto el cariño con que los ciudadanos nos han tratado siempre. Pues muchísimas gracias por celebrar esta conmemoración de los 250 años de los escoceses en Valladolid. Muchísimas gracias por invitarme a reflexionar un poco sobre todo esto, y estoy abierto a sus preguntas en lo que deseen. Bueno, estaba pensando durante la conferencia de... ¿No? Sí. Ah, sí, la tecnología. Estaba pensando en algo que dije ayer sobre viniendo aquí y descubriendo costumbres nuevas, y una de ellas era la manera de indicar cómo habíamos salido en los exámenes, dando una nota entre 0 y 10, y había uno que se llamaba Fico Miserable, que quizá tocó unas veces, pero hay que concederle un 10. El 10 magnífico.
Muchas gracias, don Javier. No sé si habrá alguna pregunta. Sí. Yo quería saber dónde estaba ubicada la fachada que ahora está en los jardines de la universidad, que era la fachada de San Ambrosio. Sí. Bueno, pues en esta fachada de la calle Santuario, en esta fachada de la calle Santuario, el Colegio de San Ambrosio, la verdad, Carmen, esa pregunta es muy interesante porque puede parecernos creer que los colegios de los jesuitas en el siglo XVIII se encontraban en un estado de decadencia, para nada. El Colegio de San Ambrosio decide en 1740 construir esa fachada y establecerla pues, un poquito más bajo de la altura a la que nos encontramos. Decide construirla porque son los nuevos generales, es lo que se llama los nuevos generales. Es necesario ampliar lo que era los antiguos espacios dedicados a la educación, porque no solamente venían aquí futuros jesuitas, sino que también venían otro tipo de personas a formarse en humanidades, en filosofía y en teología, y entonces se inaugura esa fachada. Yo creo que es 1740. Incluso Ventura Pérez, en el famoso Diario de Valladolid, dice: se inauguran los nuevos generales de San Ambrosio. Y eso va a permanecer porque hay fotografías, las fotografías que os he mandado algunos del colegio, de este colegio, una fotografía en blanco y negro. Ahí estuvo luego un cuartel de artillería, que formó también parte de todo ese reparto tan complejo de la época de la expulsión de los jesuitas. Y el traslado a los jardines de lo que es la hospedería del antiguo Colegio de Santa Cruz es un traslado que se va a producir también después de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil. Pero el origen de... Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahí nos encontramos, porque cuando, como también sabes, lo que es actualmente el rectorado fue, hasta 1932, el Museo Provincial de Bellas Artes. Y entonces, cuando se reconstruyen los pasos de Semana Santa, durante un cierto tiempo están allí expuestos y se llama el Pabellón de San Ambrosio. Ya se ha llevado la fachada. Pero esa fachada pertenecía a este colegio. Pero ya sabéis que el puzzle de Valladolid del siglo XX ha sido un puzzle que es para otro comentario. Por favor, ¿y qué fue de la parroquia de San Esteban? Se va a demoler. La antigua parroquia de San Esteban se va a demoler. Después de haber inventariado todo lo que tenían los jesuitas, después de haber aplicado las distintas rentas de misas, etcétera, etcétera, lo que es la antigua se va a demoler y esta se va a llamar, lo que es el santuario nacional hoy, se va a llamar Parroquia de San Esteban el Real, hasta que se crea el santuario nacional de la Gran Promesa en época de Gandásegui. Pero en el año 1869, durante la Revolución Gloriosa Española, porque también hay otra Revolución Gloriosa inglesa de 1689, pues fue incendiada. Y entonces lo que fue un poco perdió buena parte del mobiliario. En 1869 esa parroquia de San Esteban fue incendiada. Y las que también fueron demolidas fueron la antigua de San Miguel, en el centro de la plaza de San Miguel, y la de San Julián, que estaba en la calle Encarnación, detrás de San Benito. Entonces, las dos antiguas iglesias jesuíticas se convirtieron en parroquias de la diócesis de Valladolid. Y eso de llamarse Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián, San Esteban el Real y en Medina del Campo Santiago el Real, todo es por razón de la expulsión de los jesuitas. Y se eliminó totalmente cualquier
eso se ve muy bien en San Miguel. Cualquier rasgo de la Compañía de Jesús, incluso el JHS, se va a borrar. No se podía hablar para bien ni para mal de la Compañía de Jesús. Sí. En los últimos años de estancia en Valladolid, a lo mejor tú lo sabes, pero quizá el padre Michael sí, me gustaría saber la relación con lo que fue la obra social del santuario. Recordaba ayer en su discurso de cierre de las conmemoraciones que cada mañana escuchaban a algún niño que seguían cantando después en Escocia. Sí, bueno. Hubo relación con alguien que era muy significativo en aquella obra social, don Emilio Álvarez Gallego. Diría con una pregunta nunca fácil. Sí, no, es muy fácil porque no había relación. Porque no mucho. No, solo me acuerdo que cada mediodía salió de las altavoces allí como brotes de olivo. Cada día no lo cambiaba nada, otro himno, pero al final de un año lo había aprendido, como brotes de olivo, etcétera, etcétera. Pero había, regresando a los años 30 del siglo XX, había un plan de reestablecer el colegio en Canterac, en un castillo moderno que has mencionado, y pues vinieron dos obispos de Escocia y visitaron a Alfonso XIII en Salamanca con el arzobispo de aquí, don Remigio Candásegui, y el rector de aquí, don Santiago Humble, o Humble en escocés, fueron todos de acuerdo de trasladar el colegio. Humble en particular tenía gran simpatía con el plan de exaltar la devoción al padre Bernardo de Hoyos, y claro que hay ahí en otra sala muy cerca el modelo de los edificios que iban a construir, pero hubiera costado, hay que haber ganado la lotería, aunque el gordo, pues unos años, no solamente un año, pero y después de, es que no, simplemente no ocurrió y nadie, yo no he encontrado ninguna explicación. ¿Por qué no? Es que no ocurrió, sencillamente no ocurrió. Y luego, con pasar el tiempo, pues el modelo del edificio planificado, ya que pues sabían que iba a costar millones, y pues el idea pues cayó. Eso. Me gustaría saber, igual que en el Colegio de los Ingleses hay una cantidad de cuadros de mártires, ¿qué persecución hubo de los 387 sacerdotes vallisoletanos escoceses? Si hubo mucha persecución allí en Escocia. No, porque además ya esos años tampoco la hubo en los ingleses. La persecución, todos los mártires son del siglo XVI y XVII. Entonces tenemos que ver que ya en la época, aunque el proceso va a ser muy lento, en la época de Jorge III, el famoso rey
que luego ha tenido también una película, Loco. por su locura, ¿no? La locura del rey Jorge. Sí, era. Bueno, pues hay unas leyes en las cuales se permite ya la presencia católica en Inglaterra, entonces y en el Reino Unido. Entonces, también solamente me comentó que solamente había existido un mártir en escocés, Sí, pues, pero no del siglo XVIII. sí, en ese periodo de persecución hay que captar que estamos hablando de dos países vecinos pero distintos, como España y Portugal, o España y Francia, porque en esos tiempos, al estallar la Reforma Protestante, fueron dos países independientes, diferentes monarcas, diferentes parlamentos, diferentes leyes. Y en Escocia la trayectoria de la Reforma Protestante era rápida. 10 años, o quizá, a veces decimos 10 días, era muy rápido. Y en Inglaterra muy prolongada. Habiendo empezado más temprano, pero no lo tenía establecido a lo largo de 150 años. Y otra diferencia importante es que en Inglaterra la trayectoria fue siempre vinculada a la monarca. Y unos eran católicos y hay otros protestantes. Pero siempre fue una cosa de aceptar la actitud del monarca y practicar el catolicismo cuando el rey o la reina era protestante, era traición. En Escocia era ilegítimo, pero en Inglaterra era contra el rey. Y las leyes fueron más severas. Eran pues severas en Escocia, pero más severas aún en Inglaterra. Por ejemplo, en Escocia, un sacerdote descubierto en el país, pues le expulsaron del país. Si volvió, le pusieron en la cárcel unas semanas, unos meses, y le expulsaron de nuevo. Sí, por tercera culpa, sí existía la pena de muerte, pero en esos días no tenían ordenadores para comprobar cuántos tiempos habían ido y vuelto. En Inglaterra, por primera culpa, existió la pena de muerte, aún para dar refugio a sacerdotes. Hay por lo menos 3 santos, hay 3 mujeres santas canonizadas inglesas. Sus nombres son Margaret Clitheroe, Anne Lane y otra que no me acuerdo ya cómo se llama, Ward, no sé la primera nombre de Margaret Ward, eso, que fueron ejecutados de una manera horrible, y su crimen fue dar refugio a sacerdotes. En Inglaterra la situación era más severa porque había más católicos y además más activos que en Escocia, porque nosotros fueron muy pocos.
Y por eso, por ser más activo, siempre eran una amenaza a los reyes. Y había una red de espías fenomenales por parte de la primera Isabel, que se puede descubrir de todo. Los espías aún vinieron aquí, a Valladolid, a los ingleses. Había uno que vino al colegio de los ingleses para ver quiénes fueron los que dentro de poco vinieron para identificarlos, y quizá cuando llegaron a un puerto se puede arrestarlos. Solo quiero ofrecer un punto de información. Es que después de irnos los escoceses de Madrid, aún tuvimos la casa allí en Madrid, y durante los siglos después ganamos dinero para mantener el colegio aquí en Valladolid. Y a principios del siglo XX se reconstruyó la parte central de Madrid, y se construyó un nuevo edificio nuestro, que aún está allí está en la esquina de la Gran Vía, ¿no? Y la calle Montera. Es un edificio de 8 pisos, y por eso tenemos este edificio hoy para ayudarnos aún en España, porque con la renta de este edificio ganamos dinero, y es un edificio muy bonito allí central en Madrid. Bien, entonces Dice que no mucho, que podrían ganar más. Está en la calle está de Motonos, y está, sabes, la Gran Vía de Madrid. No, es muy interesante otra cosa que a mí se me ha ido totalmente. Dos cosas. El papel el papel, uniendo las dos preguntas. El papel que va a despertar a la muerte de la reina Isabel I en 1603, el monarca, su primo escocés, Jacobo, pues en la monarquía española, pues es un momento en que dicen, bueno, pues ¿cómo es este monarca nuevo, este nuevo monarca? Es hijo de una católica, es hijo de María Estuardo. Es el momento de poder llevar a cabo un proceso de paz. Y ahí se produce un proceso de paz y se firma el Tratado de la Paz de Londres de 1604, que se ratifica en Valladolid en 1605, donde antes los ingleses eran los malos malísimos, pues después se encuentran en que en Valladolid viene el que ha asaltado la ciudad de Cádiz en 1596 a ratificar la Paz de Londres. O sea, los virajes políticos siempre han estado son habituales, y por eso decían aquello de parió la reina y vino el luterano, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte interesante como todo esto de la política inmobiliaria, ¿no? Cuando cuando todas las propiedades de los jesuitas se sacan a pública subasta, uno de los grandes compradores va a ser el duque de Huesca, que va a ser después duque de Alba. Entonces el duque de Huesca va a comprar muchos de los bienes de los jesuitas en Valladolid. Pero al duque de Huesca pues, tampoco le interesaba muchísimo estas propiedades de los jesuitas en Valladolid, pero le interesaba más la propiedad del Colegio de los Ingleses de Madrid, de la calle del Prado. Y entonces lo que hacen es que con el Colegio de los Ingleses, que sigue estando en marcha, el bueno de Monseñor Perry, de su rector, hace una permuta. Todo eso está perfectamente documentado en el archivo del Colegio de los Ingleses, y la permuta es muy interesante,
el duque de Huéscar compra el colegio de los ingleses hace la permuta el colegio de los ingleses de Madrid, y el colegio de los ingleses se queda con las propiedades de los jesuitas en Valladolid. Y eso es lo que, por ejemplo, la famosa Ribera del 4 de marzo, que era del colegio de San Ambrosio, y donde pasó Santa Teresa, etcétera, etcétera, bueno, pues esa fue de propiedad del colegio de los ingleses. Y eso fue una permuta de 1768-69, está perfectamente documentado, es un libro que está en el archivo del colegio de los ingleses, y claro, al duque de Huéscar, pues todas las propiedades de Madrid pues le vinieron estupendamente. O sea que los repartos post-jesuíticos pues han sido muy productivos para el mantenimiento de estas instituciones. Bueno, pues sí, en las dos últimas. A ver, sí. Rápidamente, si consideras que hay de interés para la sala, me gustaría hacer no una, sino dos preguntas rápidas. Nos has explicado, el profesor Murrieta siempre lo hace con rigurosidad científica, las circunstancias religiosas, políticas, económicas, incluso, como decías hace un momento, inmobiliarias, que explican la presencia de estos seminarios escoceses, ingleses e irlandeses en España. El de Irlanda desapareció, terminó su función hace algunos años en el Colegio Fonseca de Salamanca. El de aquí, como se ha dicho, en el 88. El de inglés... Aquí, perdona, aquí solamente fue un año. Ah, en el 88 el de escocés, sí. Y el de Inglaterra, felizmente, sigue con nosotros en Madrid. Pero esta diferencia en el tiempo de causar, digamos, final del periodo histórico de estos tres seminarios, ¿qué justificación tiene? Si empezaron prácticamente al unísono, por unas razones que eran históricamente... En realidad, los ingleses, Carlos III les unificó los tres en Valladolid. Y si tú ves el escudo de Valladolid, del Colegio de los Ingleses de Valladolid, está el escudo de los tres colegios. El de escoceses sigue existiendo en Salamanca, por lo tanto, su cuenta desde el siglo XVII sigue existiendo en Salamanca. El único que el de Irlanda creo que se trasladó oficialmente a Maynooth, ¿no? Y en Maynooth es el colegio de ingleses, el colegio de irlandeses de Salamanca, que fue el primero que se fundó en 1590, pues en realidad sigue existiendo en una localidad irlandesa. Y allí es donde hay un proyecto de investigación que se ha concedido ahora por el Ministerio, y unos colegas míos de Salamanca pues han estado este verano consultando todos los fondos, y bueno, va a haber distintos intercambios también entre nosotros, y ahí están los fondos de todos los colegios de irlandeses. Entonces, en realidad, ingleses y escoceses siguen existiendo, y irlandeses está trasladado a la propia Irlanda. Y es que ahí fue muy importante la Segunda Guerra Mundial. La otra pregunta muy concreta, que tengo aquí a mi lado al rector. El colegio, el seminario, diríamos más propiamente, de ingleses en Valladolid, ¿goza del estatuto de extraterritorialidad como cualquier embajada o territorio de una embajada? No. Vale, gracias. Ojalá. No tenía mi duda, por eso lo he preguntado. Tenía mi duda. Aunque la desamortización, por ejemplo, no pasó por ahí, pero la desamortización es que los filipinos tampoco les afectó. Aunque cuando había dificultades suelen salir la bandera de Inglaterra para mostrar que no era propiedad inglesa, pero no era embajada, no tiene protección. A mí no me ha quedado claro por qué los escoceses se trasladaron a Salamanca finalmente en el 88. ¿Por qué se optó por esa ¿Por qué? decisión? Bueno, pero yo no era miembro superior del colegio en ninguna circunstancia, solamente estudiante. No conozco de profundidad
las razones. Pues he oído que teníamos dificultades con esta casa y no teníamos el dinero suficiente para quedarnos aquí. Aunque han gastado mucho dinero desde entonces, pero a mí como está, me gusta mucho lo que veo. Es una institución fenomenal y hemos disfrutado del edificio en estos días que hemos estado aquí. Además había un plan de convertir en la Universidad Pontificia de Salamanca en Universidad Católica de España, la Universidad Católica de España, pero no ocurrió. Bueno, esto es la Universidad de la Conferencia. Sí, episcopal, sí. Y luego, bueno, es usted obispo, yo. Usted sabe más que lo que quiere. En esto, mi época no era. Ni rector. Bueno, eso es lo que conozco yo, lo que he oído yo. Lo interesante es que hoy estamos aquí, que no ha pasado Valladolid, no, hubiese sido muy fácil pasar la fecha, porque la fecha se cumplen 251 años, hubiese sido muy fácil pasar la fecha de largo y sin embargo, bueno, pues también creo que es de agradecer que los escoceses hayan pensado que valía la pena celebrarlo estos 250 años en Valladolid. Así que no se olviden, para los 300 estaremos aquí. Y aportaremos alguna carta más de Florida Blanca, Campomanes y alguna conspiración más.